Continúan las revelaciones en la serie biográfica de Chespirito con el sexto episodio de Sin Querer Queriendo. Vemos cómo la relación entre Roberto y su esposa se va deteriorando, mientras que la de él con Margarita se va fortaleciendo su vínculo. La tensión no se detiene y continúa creciendo, trayendo consigo roces y disgustos entre el elenco del Chavo del Ocho. Te doy la bienvenida a una emisión más de La Sala S. Espero que te encuentres excelente, que la estés pasando de lo mejor y que estés disfrutando de esta serie biográfica, así que te invito a dar un paseo por su sexto episodio. ¿Qué palabras te salen bien? Palabras que te salgan bien. Sexto episodio, no te cambies de canal porque ya damos inicio. Iniciamos este episodio en 1973 en la Ciudad de México. En las grabaciones del Chapulín Colorado, Roberto tuvo un accidente con una pistola, se le engatilló y se disparó la salva y lo llevan al hospital. Al parecer ese hospital es únicamente para personal del Ejército y de la Marina, según lo comenta María Antonieta, por lo que se dice que no lo van a atender. Roberto en su casa, en una charla con su esposa Graciela, que le dice que está impresionada con lo que la fama puede lograr, ya que Roberto sí fue atendido en ese hospital. Roberto se dispone a escribir con su máquina, pero con su mano lesionada no puede, por lo que toma un lápiz y su libreta y dice que está igual que donde empezó, refiriéndose a su primer trabajo como escritor, y comienza a escribir una escena. En otra escena, María Antonieta conversa con Roberto y le dice que le preocupa que la gente solo la esté relacionando con el personaje de la Chilindrina, que él sabe que es una actriz que puede hacer mucho más que eso. Roberto le responde que él sabe y ella le dice que no quiere quedar atada a esa fama, que para ella el éxito tiene que ver con otras cosas. Roberto le dice que la entiende y ella le dice que le agradece con el alma la oportunidad que le ha dado de trabajar con él, pero que siente que la Chilindrina ya dio lo que tenía que dar. Roberto le dice que le queda claro y que es libre, que es importante estar en el lugar donde uno quiere y que le dirá lo mismo que le dijo a Rubén, que ahí las puertas siempre están abiertas. María Antonieta con una sonrisa le agradece y que la disculpe por no quedarse más tiempo, pero que no quiere soltarse a llorar, y Roberto le dice: yo tampoco quiero que tú me veas llorar, y ella se retira. Roberto se queda pensativo y un poco triste viendo una foto donde están el Chavo y la Chilindrina. Margarita llega al camerino donde se encuentra parte del elenco del Chapulín Colorado y parece que se sienta en la silla que era de María Antonieta, y personal de maquillaje y peinados le dice que hasta parece que le queda chica su nueva silla, y Margarita le responde que a la que la usaba le quedaba grande, que se siente más a su medida, y Edgar, que está a un lado, le responde que la altura se mide de la cabeza al cielo, que no se le olvide, y la peinadora le dice que va a extrañar a Tony, refiriéndose a María Antonieta, y Rubén dice que lo malo es que se perderá lo de la gira, y Ramón pregunta que cuál gira, y Rubén le pregunta a Roberto que si no ha hablado con el elenco, y él le responde que ya se le adelantó, y Roberto se dirige a todo el elenco para decirles que tienen su primer gira internacional, y todos muy emocionados aplauden. En otra escena, todo el elenco se encuentra en el aeropuerto internacional y los aborda un reportero y les pregunta que a dónde van, y Roberto responde que a Nicaragua, y nuevamente le preguntan que cuántos días durará la gira, y Roberto le dice que regresan el lunes. María Antonieta mira desde su casa por televisión la entrevista al elenco y se le percibe un poco triste. Ya en Nicaragua, después de su primera función, el elenco se encuentra firmando autógrafos y conversando sobre la función, y parece que les fue mejor de lo que esperaban. Margarita estaba abrazándose con Marcos y Graciela comenta que él no debería estar así con Margarita porque es un hombre casado, y la mujer con la que conversa le dice que ella también lo sabe, que pendeja no es, que no tiene ni 25 años, que cualquiera la puede marear. A Roberto le dicen que hay alguien que lo quiere conocer en la parte de atrás del escenario y le presentan a Jacobo Pérez de Discos Musicana en Latinoamérica, la disquera de Figueras. Jacobo le dice a Roberto que el patrón lo mandó desde México a verlos, y Roberto le dice: ah, qué patrón, que le da mucho gusto conocerlo, y Jacobo le dice que el gusto es de él y que lo felicita, que a la gente le encantó el show. Roberto menciona que percibió a la gente emocionada, y Jacobo le dice que él cree que al show le falta música, y Roberto le pregunta: ¿música? ¿Cómo? Y Jacobo le dice que sí está interesado en grabar un disco, y se ve una especie de noticia en la que se menciona que el éxito de La Vecindad del Chavo sigue arrasando por Latinoamérica, que además Chespirito, uno de los protagonistas más famosos de la televisión mexicana, sacará muy pronto su primer disco, que seguro será un éxito rotundo en ventas, porque tanto niños como adultos
juntos buscan tener entre sus manos el nuevo álbum de Roberto Gómez Bolaños. En 1974, en la Ciudad de México, Roberto y Graciela se están instalando en su nueva casa. Roberto está en su estudio con su guitarra y Graciela entra y le dice que lo vinieron a ver, y entra María Antonieta. Roberto, emocionado y con una gran sonrisa, le da un abrazo y le dice qué bueno que volviste. En otra escena, María Antonieta está llegando a los camerinos saludando a todos sus compañeros de trabajo. Algunos le dicen que es bueno que volviera. Margarita desde el área de vestuario le grita al personal del área, y cuando la atienden les dice que no sabe si metieron la ropa que va a usar a la secadora porque eso no le queda, que está muy chico, y le dicen que ese vestuario es de Tony. Y Margarita pregunta ¿cómo que es de Tony? Si la ropa dice enfermera, y le responden que sí, que les avisaron que ella volvía y que haría a la enfermera, que ese vestuario es de ella, y Margarita se retira molesta. Roberto se encuentra en el set del Dr. Chapatín realizando algunos preparativos, y vienen entrando Marcos y Margarita, y ella le dice: esta señora quiere ocupar mi lugar, refiriéndose a María Antonieta. Marcos le dice que es ridículo y ella le dice que no es ridículo, que es injusto y que no se va a quedar de brazos cruzados. Marcos le dice que tenga cuidado con los créditos, que también falta que se los quieran quitar. Ella le dice en tono molesto que claro que no, y Marcos le dice que de una vez vaya y hable con Roberto. Margarita se acerca y le pregunta que si puede hablar con él, y Roberto le responde que sí. Margarita le dice que si le puede explicar que cómo es que Tony se va y que cuando regresa la quiere desplazar. Roberto le responde que nadie la va a desplazar, y Margarita le dice que le dio el papel de la enfermera, y Roberto le responde que porque ella lo hacía antes, y Margarita dice que eso era antes, que en ese momento ella lo está haciendo, que María Antonieta es la que se largó, que ella es la que se ha mantenido ahí trabajando al pie del cañón y que no va a permitir que esa señora venga y se quiera poner por encima de ella, que le ha demostrado a Roberto su capacidad de trabajar y que se ha ganado su lugar con su sudor. Y Roberto le dice que vayan y se dirigen a los camerinos a encontrarse con María Antonieta, que ya está lista para interpretar a la enfermera, y Roberto le dice: Tony, quiero hablar contigo. En otra escena, Roberto está en su casa con Graciela y le platica lo ocurrido. Ella le dice que les dé tiempo, que las cosas se tienen que calmar. Roberto le dice que él no quería que ese tipo de pleitos pasaran. Graciela le dice que cada quien se gana su lugar a pulso y que ser parte de esa familia no es fácil, y Roberto le dice que ese es el motivo, que por ser una familia no quiere que se destruya. Graciela le dice que entonces se haga cargo de ellos y que de paso no se olvide de su familia, que también lo necesita y que también necesitan que los cuide. Ya en las grabaciones de La vecindad del Chavo del Ocho hacen un corte, dan un receso. Roberto baja al set, les dice que muy bien, que todo quedó excelente, los felicita y les dice que tiene una noticia que les incumbe a todos. Y les dice que como el primer disco sigue teniendo un éxito, Discos Musicana quiere grabar el segundo, pero que ahora con todos los integrantes de La vecindad del Chavo. Y Margarita pregunta: ¿vamos a cantar todos? Y Roberto le dice que sí, que eso es lo que le pidieron, que ya se encuentra preparando todo el material para grabar. Rubén dice que entonces dará a conocer sus dotes de cantante, y Edgar dice: daremos, dijo el otro. Ramón y Angelines dicen que ellos le entran. Marcos dice que con él no cuenten porque él tiene un contrato con otra disquera para grabar otro disco que firmó con ellos de forma exclusiva, y Roberto le pregunta que si es en serio lo que dice. Marcos responde que si le ve la cara de chiste. Roberto le dice que si quiere que le responda, que porque no los consultó, y Marcos le dice que él tampoco los consultó cuando hizo su primer disco, y Roberto le dice que si usará el personaje de Kiko. Marcos le responde que no tiene otro personaje, y gente de producción le dice que eso pone en riesgo la negociación con Musicana. Marcos les dice que lo siente mucho y se va. Roberto le dice a los demás que tendrá que hablar con Jacobo, que por lo pronto se pondrá a componer, les agradece y les desea buenas noches y se retira. En casa de Roberto le dice a Graciela que ya tiene fecha para la grabación del segundo disco y que si no puede negociar con otra disquera es por culpa de Marcos, que no sabe qué pueda pasar. Y Graciela le dice que de cuando acá le preocupa grabar otro disco. Roberto le dice en tono de broma que no se puede estar privando al mundo de su hermosa voz. Graciela le dice que entonces ahora quiere perseguir una carrera de cantante, y Roberto le responde que ya llegaron hasta donde están, que hay un compromiso hecho y que tienen todo listo para grabar la última semana de julio. Graciela le dice que la última semana de julio no estarán en México, que son las vacaciones con toda la familia en Puerto Vallarta, y Roberto pregunta cuándo. Graciela le responde que la última semana de julio. Roberto le dice que no puede. Graciela le dice que ya está todo reservado y pagado, que por eso le avisó con tiempo, y le pregunta que si no puede mover esa
esa semana de grabación a otro momento y Roberto responde que no son enchiladas, que no se puede cambiar una fecha de grabación. Graciela le dice que tampoco se pueden cancelar las vacaciones familiares. Roberto le dice que hay mucha gente comprometida, que cambiarlo es imposible. Graciela le pregunta que si no les pudo decir que en esas fechas no podía porque tenía un compromiso con su familia. Roberto le dice que no se acordó, que lo perdone, que él sabe que las vacaciones familiares son lo más importante y que son muchas cosas las que le están pasando. Graciela le dice que el trabajo lo está rebasando y que le preocupa, que más vale que esté valiendo la pena y se retira. Roberto se queda un poco pensativo. En la sala de juntas le informan al elenco que Roberto resolvió el problema con Musicana, que a la disquera no le importa que Marcos no esté en el disco y que las fechas de grabación ya las tienen encima y Roberto está terminando alguna de las canciones. Marcos, un poco molesto, se dice temas, que cuando se habla de canciones en los discos se dice temas. Ramón y María Antonieta le dicen que ya le baje a su tono, que él no es un experto en cosas de disqueras y le dicen al elenco que tienen otra buena noticia y les entregan unas historietas porque se van a volver a editar y que se venderán algunos productos de los personajes y Marcos en tono molesto interrumpe la noticia para decir que si ahora sí les van a pagar lo justo o no y le preguntan que qué es lo justo para él y Marcos responde que algo parejo porque le da la impresión de que se están haciendo millonarios. Rubén le dice a Marcos que ya le pare a su carro y le dicen a Marcos que Roberto ha sido generoso con todos, que él es un mal agradecido y comienza una discusión. Entra Roberto a la sala preguntando qué es lo que pasa. Marcos le dice que ya les avisaron que otra vez hizo negocio con sus personajes y Roberto responde que los arreglos que hacen sus hermanos con sus personajes son en beneficio de todo el equipo, que todos salen ganando. Marcos un poco molesto se levanta y le dice a Margarita que se vayan. Edgar dice que la actitud de Marcos ya es una molestia, todos manifiestan su incomodidad con las actitudes de Marcos y Margarita sale tras él y le dice que espere. Marcos le dice que si no lo entiende, que Roberto los necesita más a ellos que ellos a él. Margarita le dice que no sea ridículo. Marcos molesto le dice que si todavía no se da cuenta, que su cabeza aún no le da para entender. Margarita un poco molesta le dice que él es el que no sabe pensar, que no puede manejar el éxito y que no puede comprender lo que es. Marcos le dice que el éxito es más difícil para los hombres, que no lo pueden manejar con una falda y un escote. Margarita le dice que se vaya a la fregada, que no sabe qué está haciendo con un pendejo y Marcos le dice que es una estúpida. Roberto está en casa de Ramón, están conversando. Roberto está un poco triste y frustrado. Ramón le dice que ya son 10 años trabajando juntos. Roberto le dice que son menos y Ramón le dice que desde los supergenios de la mesa, sí. Que le recuerda que antes hicieron su película, la del cuerpazo del delito con Angélica María y que nunca antes lo había visto así, que lo vio comerse hasta las uñas por falta de dinero, pero que ahí estaba más tranquilo de lo que se ve en ese momento y le pregunta que qué se trae. Roberto le dice que cree que es la edad, que se viene con más conciencia y que con más conciencia se viene más presión. Ramón le dice que encima de todo eso también la bola de mamones que traen el ego hasta los cielos, que no le haga caso a Marcos, que mejor se ponga a disfrutar, que a qué vinieron a esta vida, pues a disfrutar. Y Roberto dice, yo esta vida la disfruto trabajando y Ramón le dice que cada quien sus vicios. De repente suena el teléfono y es Graciela que le llama a Roberto. En casa de Roberto se disponen a cenar y llega él un poco molesto. Sus hijos preguntan que si no los va a saludar. Graciela le dice que si no va a saludar. Roberto molesto le pregunta que qué significó la llamada. Graciela le dice que quería saber si llegaba a cenar, que sus hijos querían cenar con él. Roberto le dice que ya le había dicho que no, que estaría trabajando y tienen una discusión sobre el poco tiempo que pasa Roberto con la familia. Roberto dice que son semanas difíciles. Graciela dice que son semanas que se han convertido en meses, que extraña cómo eran las cosas antes. Roberto le pregunta que cómo eran las cosas antes. Graciela le dice que su lugar en la mesa no siempre estaba vacío, que un día va a llegar en el que sus hijos no lo van a reconocer. Roberto le dice que es normal que las cosas cambien, que eso es consecuencia de hacer las cosas que te mueven en la vida. Siguen discutiendo y al terminar cada uno se va por su lado. En 1976 en la Ciudad de México, en casa de Roberto, su hija pequeña se pone a escuchar el disco de La Vecindad del Chavo, pone a bailar mientras Roberto la observa a escondidas y emocionado le pregunta que si ya está lista para su presentación de baile. Su hija le dice que sí, los dos se ponen a bailar mientras conversan y su hija le pregunta que si va a ir a su presentación de baile y Roberto le responde que sí. En otra escena en las oficinas del canal Alfa, Roberto se encuentra en la sala de espera y le pregunta a la secretaria que si no sabe para qué lo quiere ver el señor Figueras y ella le responde que no sabe y le preguntan a otra secretaria llamada Nancy que si sabe algo y ella responde que no. Aquí tenemos otro cameo porque
porque Nancy es nada más y nada menos que María Antonieta de las Nieves, y ella le dice a Roberto que el señor Figueras le pidió de favor que Roberto no se fuera porque sí necesita hablar con él, que nada más está terminando una llamada telefónica. De regreso a la presentación de baile de la hija de Roberto, se están alistando para iniciar y sus amiguitas le preguntan que si su papá es el Chavo del Ocho y la niña responde que sí, y le preguntan que si va a asistir y la niña responde nuevamente que sí, y sus amiguitas se emocionan. Ya está por comenzar y Roberto, un poco desesperado, continúa esperando a que lo atienda el señor Figueras. Roberto se levanta y le dice a Nancy que sí se tendrá que retirar, la presentación ya comenzó. Nancy le dice que espere por favor, que el jefe dio la orden de que lo esperara porque mañana no estará, y Roberto se va y dice que regresará, que va cerca, que no se tarda. Observa un poco el baile y se regresa a las oficinas del Canal Alfa para hablar con el señor Figueras. Se encuentra con Lucía Méndez y se saludan de beso. Roberto pasa a la oficina y Ernesto le dice que sus programas están teniendo mucho rating a nivel mundial y que le hará una fiesta de homenaje y que le envió un regalo a su casa. Roberto llega a su casa, entra al garage y ve que su regalo es un carro nuevo de la marca Mercedes-Benz. Intenta entrar a su casa, pero está cerrada con llave. Toca la puerta, abre Graciela, pero no lo deja entrar y le reclama por no ir a la presentación de su hija, pero él dice que estuvo ahí y Graciela insiste que no fue, que nadie lo vio y que encima que le miente, trae un beso marcado, y Roberto le dice que estuvo en la presentación de su hija y que del beso fue porque se encontró a Lucía Méndez en la oficina de Figueras, y Graciela le dice que pues ahora se tiene que ir a dormir ahí a su cochezote de lujo y le cierra la puerta. Al día siguiente Roberto amanece durmiendo en su coche nuevo y sus hijos lo despiertan en la mañana para desayunar, entran a la casa y le dicen a su mamá que su papá está durmiendo en su coche nuevo porque le gustó mucho. Roberto entra a su casa, sus hijos se van a la escuela y Roberto se queda con Graciela y le dice que tienen un evento ese día, y Graciela le pregunta ¿tenemos? Roberto le responde que ella no tiene que ir si no quiere, pero que él tiene un evento en la empresa, y Graciela le pregunta de qué. Roberto le responde que un festejo, de nada, que un lugar donde sí les da gusto verlo. Graciela le dice ¿por qué en casa no? Roberto le dice que no siempre, que ahí en casa le cierran la puerta y que allá le van a dar un reconocimiento porque piensan que lo que él hace sí vale la pena, y Graciela le pregunta que si ellos no. Roberto le dice que ella cómo se lo reconoce, dejándolo afuera, mientras allá afuera hay millones de personas que lo aplauden, que lo reconocen y que por ese motivo de la fiesta. Graciela le dice que los perdone, que en casa solo sean 7 y que les importa más que a esos millones. Roberto interrumpe y le dice que a él también le importan más. Graciela le dice que no parece, que está encandilado con la fama, con las estrellas y el glamour. Roberto, un poco molesto, le pregunta que si no lo conoce. Graciela le responde que a veces siente que no lo reconoce. Roberto le pregunta que dónde quedó la Graciela entusiasta y divertida de la que se enamoró, y Graciela le responde que no sabe, que le preguntara a la mamá de los 6 hijos que tuvo con un hombre que últimamente parece que vive en otro planeta. En la noche Roberto llega al evento, está pensativo en su vehículo, el valet le toca la ventanilla, Roberto atiende, le dan la bienvenida, se estaciona y ya en el evento Roberto entra saludando a mucha gente, llega con Ernesto y este le dice que por fin llegó el festejado. Roberto le dice a Ernesto que eso es demasiado para él. Ernesto le pregunta por su esposa y le dice que no pudo ir, pero Ernesto insiste y le dice que le llame, que pueden mandar por ella. Ambos miran alrededor del lugar y Ernesto le dice que mire la cantidad de gente que logró reunir. Roberto le agradece y le dice que hace muy buenos eventos y se acerca con María Antonieta, que de inmediato le pregunta que por qué llegó solo, que tenga mucho cuidado con lo que está haciendo, que no se vaya a equivocar. Graciela está en su casa realizando algunas costuras en su máquina y recibe una llamada telefónica de Luzma, que le pregunta que por qué no está en el evento, que pensó que llegaría con Roberto, y Graciela le dice que no tenía nada que ponerse, que cómo van vestidas, y Luzma le responde que con sus mejores garras y que si alguien tiene buenos vestidos es ella. Graciela le dice que si se anima a ir, se ven allá en el evento y terminan la llamada. María Antonieta le pregunta a Luzma que si convenció a Graciela de ir al evento y Luzma le dice que no sabe, que al parecer Roberto no la invitó o que tal vez no quiso ir, pero que algo no anda bien. Roberto le devuelve las llaves del coche a Ernesto y le dice que no lo puede aceptar porque ese no es su estilo, y la mujer de Ernesto le pregunta a Roberto que si asistirá a su esposa porque la quiere conocer. Roberto dice que hará el último intento de llamarla a ver si puede. Ya estando en una habitación con un teléfono, toma la bocina pero no le llama y sale a brindar con el elenco. Todos suben a conversar al segundo nivel y Graciela llega al evento. Mientras todos conversan, Graciela observa
observa a Roberto junto a Margarita y sale del lugar y le dice al valet que le pida un taxi. María Antonieta la ve y le dice a Roberto que cuide de su familia, que Graciela se acaba de ir, que si se apura la alcanza. Roberto sale corriendo a buscarla, pero ya no la alcanza porque se fue en el taxi. Margarita sale a ver a Roberto y le dice que no se puede ir, que el evento es su fiesta y que eso no solo es por él, que es por todos y que tiene que disfrutar su presente, que si se aferra a su pasado se va a perder también su futuro. Lo convence y entran a la fiesta. Este episodio representa cómo a veces la fama puede acrecentar los egos de las personas y que tanto la fama como el éxito cuestan un pedazo de vida, que logran fracturar relaciones y que el exceso de trabajo también cuesta otro pedazo de vida, que las familias resienten muchas de las consecuencias del éxito, de la fama y del exceso de trabajo, que hay personas que solo buscan su oportunidad sin importar que fracturen lazos familiares y a veces esta situación puede lograr cegar personas. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una emisión más de La Sala S. Déjanos en los comentarios todas tus opiniones acerca de este episodio, regálanos tu like, te invito a que te suscribas para que formes parte de esta comunidad de amantes de las series, recomiéndanos tus series favoritas, te vamos a dejar las redes sociales del canal para que nos sigas donde estamos compartiendo más contenido de series y eso es todo en La Sala S y nos vemos en la siguiente serie.